Pasamos al problema 2, equilibrio químico, y nos dice el dióxido de carbono, CO2, reacciona con carbono para dar monóxido de carbono, CO, de acuerdo con el siguiente equilibrio. Fijaros, tenemos el carbono que es sólido, que reacciona con el CO2 gaseoso para dar 2 de CO, de monóxido de carbono gaseoso. Nos dice que en un reactor de 50 litros de volumen mantenido a 700 grados centígrados, en el que se ha hecho previamente el vacío, se introduce dióxido de carbono hasta que la presión en su interior alcanza 0,52 atmósferas y posteriormente se añade un exceso de carbono. Una vez alcanzado el equilibrio, la presión al interior del reactor es de 0,95 atmósferas. Entonces fijaros que se introduce de los dos reactivos del CO2 hasta una presión del 0,52 atmósferas y luego también un exceso de carbono. Y luego nos indica también la presión en el equilibrio. Entonces nos pide en el primer apartado A que calculemos las constantes K sub P y K sub C del equilibrio planteado. Pues tenemos ya copiada la tablita, típica tablita de equilibrios. Hemos puesto la reacción. Fijaros que el carbono es un sólido y como la tablita de hecho en presiones, aquí he puesto una rayita porque los sólidos no nos van a aportar presión. He indicado la presión inicial del CO2 que nos la daban. Aquí aún no se ha formado nada porque inicialmente solo teníamos carbono y CO2, ¿vale? Y también nos daba el volumen total, que son 50 litros, y la temperatura, que son 700 grados centígrados, que ya os lo he pasado a Kelvin, simplemente le sumamos 273, son 973. También nos daba la presión total en el equilibrio, ¿vale? Que son 0,95. Entonces, fijaros. Lo que vamos a hacer primeramente es hacia dónde se va a desplazar este equilibrio. Fijaros que tenemos tanto, que aquí no está indicado, pero porque es la presión, lo he indicado aquí, tenemos exceso de carbono y tenemos CO2, tenemos de los dos reactivos. Por tanto, obligatoriamente la reacción se va a desplazar hacia la derecha, ¿vale? Entonces, vamos a completar nuestra tabla. Si se desplaza hacia la derecha, vamos a restar de los reactivos. Por tanto, 0,52 menos X para formar productos 2X. Y aquí, acordaros que pongo una X, una rayita que diga, porque se trata de un sólido y no aporta nada de presión. Los sólidos no aportan presión, por tanto no pongo nada, ¿vale? Simplemente una rayita. Sí que tenemos, indicado que tenemos carbono y por lo tanto se desplaza hacia la derecha, pero simplemente no nos va a aportar ningún tipo de presión. Entonces, presión total del equilibrio es 0,95. Esto nos va a permitir calcular la X. Fijaros, la presión total, ¿qué será? La presión total es la suma de las presiones de los gases en el equilibrio, 0,52 menos X más 2X, ¿vale? Que eso será 0,52 más X, porque menos X más 2X nos da X, entonces 0,52 más X es igual a ¿qué? A los 0,95, que es la presión total del equilibrio. A partir de aquí ya podemos calcular la X despejando. X es igual a ¿qué? A 0,95 menos 0,52, que nos da 0,43 atmósferas. Por tanto, si ya tenemos la X calculada, ya podemos calcular las presiones en el equilibrio de nuestros gases. La presión del CO2 en el equilibrio es 0,52 menos X, es decir, 0,52 menos 43, 0,43, que nos da 0,09 atmósferas. Y la presión del CO, del monóxido de carbono en el equilibrio, sabíamos que era 2X, es decir, 2 por 0,43, que nos da 0,86 atmosferas. Si ya tenemos las presiones en el equilibrio, fácilmente podemos calcular que la K sub P. La K sub P, la constante de presiones, será igual a ¿qué? A la presión arriba, acordaos, presión de los productos partido de la presión de los reactivos. Pero aquí de productos, el producto, el CO, lo elevamos al cuadrado debido a este coeficiente estequiométrico y aquí solo aparece el CO2 porque es la presión en el equilibrio de los gases, ¿vale? Acordaros que los sólidos no afectan a la constante de equilibrio, por tanto no van a aparecer. ¿Esto es igual a qué? Pues sustituimos los datos que acabamos de calcular, la presión del CO era 0,86, lo sustituimos, acordaos de elevar al cuadrado debido a ese coeficiente estequiométrico. Fijaros que el coeficiente estequiométrico se tiene tanto en cuenta aquí con el 2X como aquí con el cuadrado, ¿vale? Y luego la presión del
CO2, pues nada, era 0,09, sustituimos y nos da ya la K sub P. Ya tenemos el primer dato, lo primero que nos pedía, ¿vale? Ahora nos vamos a la K sub C. Si tenemos la K sub P, ¿cómo podemos calcular la K sub C? A partir de la siguiente ecuación. Sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT y eso elevado a la variación de moles. Acordaos que la variación de moles lo que significa es moles gaseosos de productos menos moles gaseosos de reactivos. Se refiere a estos coeficientes de aquí, ¿vale? A la resta. Moles gaseosos de productos es 2 menos los moles gaseosos de reactivos, 1, porque este no cuenta, que es sólido. Por tanto, será moles gaseosos 2 menos 1, 1. Sustituyendo en nuestra ecuación, pues, y despejando la K sub C, porque lo que nos interesa es calcular la K sub C, tendremos que K sub C es igual a K sub P partido RT elevado a la variación de moles, y sustituyendo ahora sí los datos, pues nos queda aquí arriba sustituimos la K sub P, aquí la constante R de los gases ideales, 0,082, la temperatura que le habíamos pasado a grados Kelvin y todo elevado a 1, que eso os quedaría igual, y nos queda al final 0,1030. Acordaros que esto tampoco tiene unidades, ¿vale? La K sub P ni la K sub C no tienen unidades, no le ponemos unidades. Pues ya tendríamos nuestro primer apartado calculado. Pasamos al apartado B y nos dice, si tras vaciar completamente el reactor se introduce únicamente CO2 hasta alcanzar una presión de 0,5 atmósfera, calcule la masa en gramos de cada uno de los tres componentes de la mezcla una vez se alcance el equilibrio. Fijaros que os he puesto también otra vez la tablita. En este caso, la tablita le he puesto en moles porque nos piden las cantidades de cada uno de los compuestos en el equilibrio y expresándola en moles nos va a ser más fácil calcular las cantidades de cada uno en el equilibrio. Entonces, los datos que nos daban, el volumen 50 litros, la temperatura los 973 grados Kelvin, que habíamos pasado ya en el apartado anterior a Kelvin. Y luego nos daba como dato para este apartado, habíamos dicho que vaciábamos el reactor e introducíamos monóxido de carbono hasta una presión inicial de 0,5 atmósferas. Por el momento solo vamos a tener inicialmente monóxido de carbono, pero como la tablita la he hecho en moles, vamos a pasar esta presión inicial a moles. ¿Cómo la pasamos? A partir de la ecuación de los gases ideales, despejamos los moles en la ecuación de los gases ideales, nos sale moles de monóxido de carbono, pues aquí es igual a la presión inicial de monóxido de carbono por el volumen del reactor dividido la constante R y la temperatura. Es de 0,5 por 50 dividido 0,082 por 973 y eso ya nos da unos moles iniciales de 0,3133 moles. Vamos a rellenar nuestra tablita. Únicamente tenemos monóxido de carbono. Ahora pues únicamente vamos a rellenar el hueco del monóxido de carbono. Entonces, fijaros, si inicialmente solo tenemos monóxido de carbono, para alcanzar el equilibrio, la reacción se tiene que desplazar, para que tenga los tres compuestos, se tiene que desplazar obligatoriamente hacia la izquierda, es decir, hacia reactivos, ¿vale? Vamos a desplazarnos hacia los reactivos. Por tanto, completamos nuestra tabla, moles en el equilibrio, ¿qué será? Pues al 0,313 le vamos a quitar esos moles, esa X, pero como tenemos coeficiente 2, pues le vamos a estar menos 2X y vamos a formar ¿qué? X y X, porque fijaros, por cada 2 moles de CO se forma uno de este y uno de este, ¿vale? Si nos desplazamos para allá. Por tanto, restamos 2X y de aquí formamos X y X. Ahora, para calcular la X, lo vamos a tener que relacionar ¿con quién? Con la K sub C, ¿vale? Por tanto, sabemos que la K sub C, la constante de equilibrio, ¿a qué es igual? Pues es igual a que a la concentración del monóxido de carbono al cuadrado, debido a este coeficiente, ¿vale? En el equilibrio, dividido la concentración del dióxido de carbono en el equilibrio. Acordaos que el carbono, aunque sí que aquí tenemos X, no aparece en la constante de concentración y la constante de presión es porque es un sólido y no afectaba a las constantes de equilibrio, ¿vale? Entonces no aparece. Fijaros que la tablita le he puesto en moles, podría haber añadido una nueva fila incluyendo las concentraciones, pero si no lo hacemos, pues simplemente acordamos aquí
que será el número de moles dividido el volumen, ¿vale? Todas las moles dividido el volumen y aquí el número de moles del dióxido de carbono dividido el volumen. Acordarse de dividir el volumen porque la concentración, la constante de concentración está en concentraciones, ¿vale? Voy a simplificar un poquito esto antes de igualar al valor de la constante. Fijaros, aquí está al cuadrado, pues vamos a elevar esta parte al cuadrado y este 50 al cuadrado. Y ahora fijaros, este 50 y este al cuadrado se nos va a ir 50 y este, ¿vale? Y la x me va a pasar aquí multiplicando. Fijaros que lo que he hecho es este cuadrado y este 50 se tachan y esta x pasa multiplicando, ¿vale? A este 50. Tenemos aquí. Y ahora sí que igualamos a la K sub C. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, ¿vale? Vamos a desarrollar este producto notable. Primero, multiplicamos este 50x por la constante de equilibrio y ahora sí, vamos a desarrollar ese producto notable, ¿vale? Aquí desarrollar el producto notable, acordaros que el producto notable sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado. No me hagáis lo del primero al cuadrado y el segundo al cuadrado, no, El primero al cuadrado, el 0,3133 al cuadrado, más el doble de este por este, ¿vale? Que me da este valor de aquí. Y luego el 2x al cuadrado que me da 4x al cuadrado, ¿vale? Y luego la multiplicación del 0,1030 por 50x me daría este aquí. Acordamos el producto notable de al cuadrado más el primero por el segundo más b al cuadrado, ¿vale? Ahora sí, ya tengo la ecuación de segundo grado, vamos a pasar todos los términos a un lado. Y ahora sí resolveríamos la ecuación de segundo grado. Fijaros que es una ecuación de segundo grado, ponemos x al cuadrado, tenemos aquí una x y un numerito suelto. Por tanto, aplicaríamos la formulita de la ecuación de segundo grado y simplemente eso lo sabéis hacer o con la calculadora, pero siempre dejarlo desarrollado, no deis el valor directamente, yo lo voy a dar porque no cabe aquí, pero vosotros poner la ecuación de segundo grado, ¿vale? El desarrollo, y me dan dos datos, fijaros. En este caso me han dado, normalmente suele dar uno positivo y uno negativo y el negativo lo descartamos, pero en este caso me han dado dos positivos. ¿Cuál es el que descartamos? Pues fijaros, he descartado este de aquí arriba, ¿por qué? Porque, fijaros, si yo a 0,3133 le resto menos 2 por este valor de aquí, ¿vale? No le puedo restar ese valor de aquí porque me sale superior a 0,31. Yo no puedo descomponer más cantidad de la que tengo, por tanto, este valor no tiene sentido, ¿vale? No puedo descomponer más cantidad de la que tengo inicialmente. Y nos quedaríamos con este valor de aquí, ¿vale? Con el 0,01548 moles. Esa sería la cantidad que se descompone, ¿vale? De aquí, aquí y de aquí, bueno, sería menos 2x, ¿vale? Ya tenemos la x calculada. Una vez tenemos la x calculada ya podemos calcular los moles de cada uno de los compuestos en el equilibrio. Simplemente es sustituir en la tablita. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo. Ya tenemos esa x calculada y simplemente pues moles de carbono en el equilibrio, sabíamos que es la x, esa x ¿cuánto vale? 0,01548 moles. Moles de CO2 en el equilibrio, también es x, pues 0,01548 moles. Y los moles de monóxido de carbono, ahí tenemos que hacer un poco más de cálculo, sabíamos que era 0,3133 menos 2x, es decir, 0,28234. Como nos pedían las cantidades en gramos, pues simplemente tenemos que multiplicar por las masas moleculares o las masas atómicas de cada uno de los compuestos o elementos para calcular esa masa. Por tanto, masa de carbono, pues multiplicamos por la masa atómica del carbono y nos da 0,18576 gramos. Para calcular la masa de dióxido de carbono, calculamos previamente la masa molecular del CO2. Y multiplicamos por esa masa que hemos calculado, que nos da 44, pues simplemente multiplicar por 44 nos da 0,68112 gramos. Y finalmente la masa
para calcular la masa del monóxido de carbono, calculamos previamente la masa molecular, que nos da 28, son las masas atómicas del carbono y el oxígeno, y multiplicamos esos moles que habíamos calculado por esa masa molecular, por 28, y ya nos da 7,9055 gramos. Y ya tendríamos este segundo ejercicio del examen de química calculado.